Aprender puede ser la cosa más dolorosa, sobre todo cuando uno ya tiene cierta edad. A diferencia de los niños que son curiosos, que prácticamente por naturaleza van hacia el aprendizaje, cuando la gente va creciendo, va madurando, va envejeciendo, se hace muy renuente al aprendizaje. Y aprender es como abrir los ojos, y cuando los tenemos cerrados y los abrimos, esa luz es muy agresiva para esos ojitos. Cuando tenemos los oídos tapados, abrirlos puede ser igualmente una zarandeada. Para aprender hay que abrir los ojos y hay que destapar los oídos, y eso puede ser un tanto incómodo. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición, sesión 21 del seminario de psicofilosofía callejera, transmitiendo desde la gran Ciudad de México con la mirada protectora de San Miguel Arcángel, con un tema muy espinoso, muy controvertido. Empezamos con una cuestión muy importante. Si alguien no cree en Dios, no es porque Dios no exista, es porque Dios no es algo que no exista, sino es algo que esa persona que no cree es algo que ignora. Dios no es algo que no exista, sino es algo que ignoras, que es muy diferente. Es como si yo no sé de la existencia de tal bacteria. Bueno, el hecho de que yo no sepa de su existencia no significa que no exista tal cual. Desde luego que este tema que vamos a hablar ahora sobre el pontificado del Papa Francisco es muy controvertido. Yo les diría, destapen sus oídos y abran sus ojos por más agresiva que pueda ser esa luz, por más intrusivo que puede ser ese sonido. Yo les advierto desde ahorita dos cosas. Este seminario es para reflexionar, para pensar de verdad. Y ese pensar de verdad puede, a veces incluso significa renunciar a nuestras creencias o incluso a nuestros prejuicios. Los prejuicios hay que dejarlos ahí en la puerta porque nos estorban. Quien crea que esto es como prenderle fuego, lumbre, como quemar, incendiar el puente hacia la religión católica, está muy equivocado. La religión católica es la única verdadera. He hablado de eso en muchísimas ocasiones. Es la única verdadera. Los protestantes, como lo he dicho también, en realidad no son cristianos. Solo bastaría ver la historia para saber que no son cristianos. En realidad son luteranos. Ellos siguen a Lutero, todas las ocurrencias de Lutero. No siguen a Jesucristo. Jesucristo, entre otras cosas, tiene madre, tenía o tenía madre, aunque la frase se oiga un poco agresiva en el español mexicano. Cargaba una cruz, la sigue cargando, y nos enseñó, nos dejó su cuerpo, su sangre y su cuerpo a través de la Eucaristía. Y nos dijo en muchas ocasiones: arrepiéntanse, conviértanse. Y el arrepentirse implica reconocer nuestros pecados, confesarlos y pedir perdón por ellos. Como he dicho en muchas ocasiones, es bastante demoníaco lo que hizo Lutero, ¿no? Es decir, aquellas cosas que son muy necesarias, como reconocer nuestros pecados, como reconocer a la Virgen María como divina intercesora, es muy curioso que se los haya quitado, no tiene nada de casual. Es curioso, pero no casual, pues, ¿no? Eh, y, los que, y los que, como me suele ocurrir, digan que soy un mal católico, o siempre empiezan la frase de así: si fueras católico o si fueras un buen católico. Miren, esto no se trata de eso, ¿no? O sea, no es el tipo de discusión a las que ustedes están acostumbrados, en donde las verdades no se discuten, en donde hay que dar las cosas así, simple, tal cual, por entendidas, sin preocuparse por reflexionar. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados ustedes a pensar, no están acostumbrados a reflexionar. Una cosa es la repetición en una oración, porque de eso se trata, y otra cosa es que las cosas
no se procesen. Si recurrimos a Eclesiastés, a Eclesiástico, ahí habla claramente cómo el Señor nos quiere inteligentes, listos, perspicaces, ¿no? Lo dice en Jeremías, ustedes son el- sabios para el mal, pero son tontos para el bien. Entonces, si Dios te da un cerebro es para utilizarlo. Y a veces los católicos muchas veces están muy peleados con eso. Entonces, si me van a decir que me van a excomulgar por hablar de eso, por Dios santo. No hay nadie en el Vaticano con calidad moral para excomulgar a nadie. Y además de todo, primero vayan a misa, ¿no? O sea, es muy frecuente. Muchas veces se dice eso, que si fueras buen católico, la gente tiene una gran participación en las redes sociales, en el Facebook. Son católicos de Facebook. Ahí le dan like, pero nunca aparecen en misa. O sea, las misas tenemos, solo por poner un ejemplo, en las parroquias, en las docenas de parroquias, tan solo en el área del centro histórico, hermosísimas, unos lugares bellísimos, verdaderamente de adoración, de encuentro con Dios, están vacías. Hay ocasiones en las que son 5 personas, 10, 15, 20. ¿Por qué lo sé? Porque yo he estado ahí muchísimas veces. Hay veces en donde las misas se ha desarrollado solo con una persona. Y por lo regular, en muchas parroquias, en la gran mayoría de las parroquias, no tienen horarios regulares de misa. No es poco frecuente que las misas solo se den los domingos, a veces una sola vez, o que se den una sola vez en el día. Las parroquias, déjenme decirle, mis queridos amigos católicos, católicos entre comillas, que además toman la Eucaristía, cuando la toman, lo hacen sin confesarse, o sea que no me vengan a dar lecciones de moral, pero en muchas ocasiones esos horarios se dan, o sea, hay una misa por ejemplo, hablándoles específicamente del caso de de los templos, de las iglesias en el centro histórico de la Ciudad de México, la gran mayoría está cerrada en las tardes. ¿Por qué? Bueno, un tanto por sacerdotes perezosos y otro tanto por fieles perezosos que nunca se paran en misa. O sea que no se preocupe, nadie me va a excomulgar, ¿no? Y si quieren entrarle al debate, si tienen alguna duda de lo que voy a decir, con todo gusto, ahí está me pueden escribir y debatimos o les paso la información que piensan que falta aquí, ¿no? Porque se hablan son tantísimas cosas que no se pueden hablar de un solo jalón, ¿no? En 50 minutos, eso es imposible. ¿Qué pasa con el pontificado del Papa Francisco? Ah, ya en este epílogo, en esta fase final, en sus últimos días, no sabemos si, al menos sabemos que está enfermo, tan enfermo que no ha salido del hospital en el último vez. Grabó esto el 21-22 de marzo. Eh, entonces, debe estar en sus últimos días, tal vez en sus últimas semanas, tal vez en sus últimos meses. Eso no lo sé, solo lo sabrá Dios nuestro Señor y será voluntad de Él cuando lo llama. Pero de que está en los últimos tiempos de su vida y por lo tanto de su pontificado, eso no tenemos la menor duda, ¿no? Además, no creo que vaya a rejuvenecer, eso lo dudo bastante. Pero hasta en los últimos momentos de su pontificado, no para de patalear, de dar golpes contra la propia iglesia. Es decir, sigue con esos trancazos de su ecumenismo, de su sinodalidad, cierto lenguaje muy convincente, como dice el profesor Galerón, Damián Galerón. Él menciona esto, o sea, tú escuchas algo de lo que dice Francisco y es muy difícil darte cuenta y leer entre líneas para el lector, digamos, para el lector poco avesado, para el lector superficial, date cuenta de lo que en verdad está diciendo. Todo este asunto, ¿no? De la diversidad, de la inclusión. O sea, Francisco y sus seguidores del New Age, de este modernismo, que se piensa obligado, ¿no? O sea, por qué la Iglesia Católica se tiene que modernizar? ¿Qué quieren hacer? ¿Reescribir los evangelios?
actualizar la palabra de Jesucristo ahora a los tiempos modernos, a su antojo, al antojo de la modernidad, al antojo del periódico La Jornada, para que no nos diga, uy, ¿no? Ultraconservadores. Entonces hay que actualizar lo que se dijo hace 2000 años o lo que se dijo hace 3000, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, ¿no? Dios los hizo hembra y macho, varón y mujer. Ah, bueno, no, Dios los hizo para estar ad hoc a la era hipermoderna de este siglo XXI, porque vaya, los mismos romanos se creían modernos, para estar a tiempo, al tiempo, con el soplo, con el soplo de los nuevos tiempos. Entonces hay que reescribir. No, no, no. Dios no los hizo varón y mujer. Dios hizo 20, 25, 30 géneros. Todo lo que ustedes digan, ¿no? O sea, si descubren un género, el género, el 41º, sí, no te preocupes. Dios está de acuerdo con tus locuras, con tus estupideces finalmente. Entonces, ese ecumenismo, ¿a qué se refiere cuando habla de un ecumenismo? Es decir, vemos desde el Concilio Vaticano II, convocado por un papa básicamente entre masón y comunista, como fue Juan XXIII, ese intento de la Iglesia Católica por destruirse a sí misma. Es decir, no importa si tú crees en Jesucristo o no, o sea, es decir, todas las religiones son iguales. No se preocupen, no, no, solo hay un Dios y es el mismo Dios para todos. Y todas las religiones, ay, no se preocupen, todo es lo mismo. Que si te confiesas está bien, o sea, como un estilo Barbie, ¿no? Tú eres quien tú quieres ser, no importa. Dios es bueno y te va a perdonar. Nunca nos hemos preguntado, o sea, decir, eso que he dicho en muchas ocasiones. Dios me quiere, no es necesario ir a la iglesia, no es necesario que me confiese, esas cosas son cosas arcaicas de una religión católica que me quiere controlar, que me quiere reprimir, que no quiere que viva mi vida locochona, ¿no? Como la de Ricky Martin. No, actualízate, ¿no? La Biblia no tarda en salir una versión 2000, sería padre, ¿no? Una Biblia 2030 con todo modernizado, prácticamente reescrito por la ONU, por George Soros, por los sacerdotes masones, los sacerdotes comunistas, por las élites, por el nuevo orden mundial. O sea, así una Biblia edición 2030, editada así, ¿no? Ediciones Nuevo Orden Mundial, una cosa así. Eso es lo que quieren, ¿no? Pues están completamente idiotas. Bueno, ¿qué es ecumenismo? Un ecumenismo, todo es igual. Jesucristo murió por nosotros. Ay, ¿qué importa? ¿No? O sea, da igual, tú sigue a Mahoma, tú sigue al Buda, tú sigue a quien tú quieras, ¿no? Sigue a Lutero, no importa, no pasa nada. No hay cosa más satánica y más estúpida a la vez, ¿no? O sea, ¿cómo puedes creer eso? Bueno, y otro que Francisco el Papa Francisco no se cansa, ¿no? Su famosa sinodalidad. Una cosa así, una frase así hasta chocosa, ¿no? El sínodo de la sinodalidad, ¿no? No sé si como qué le diré, ¿no? Como el canto del cantante, ¿no? Como no sé, ¿no? Lo perrón del perro, ¿no? O lo gatuno del gato. Una cosa estúpida, ¿no? ¿Qué es básicamente qué? Hablar, dialogar en sus términos. O sea, otra vez, es un supuesto diálogo como si la religión, el seguir a Dios fuera un asunto de democracias y de opiniones, que lo he dicho aquí. O sea, esa opinión que hoy está tan sobrevalorada, la gente cree que tiene derecho, y no solo eso, sino obligación, a dar su opinión sobre aquellas cosas que ni siquiera entiende y comprende. O sea, las redes sociales le han dado ese derecho, que sin obligación, de opinar sobre lo que le venga la gana, sin presentar ningún argumento, por cierto. Y el sínodo es una cosa así. O sea, tú dices y es válido. O sea, prácticamente no importa. Pero cuidado con una cosa.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, siempre tienen que ubicarse en un contexto histórico. Si no lo hacen, están perdidos. ¿Y de qué estamos hablando ahorita en este contexto? O sea, cuando quieren obispas, sacerdotas y todo, ¿en qué contexto y en qué discurso lo quieren? Pues en un discurso de empoderamiento de la mujer, de un falso empoderamiento, desde luego es un mensaje de odio, dividir hombres y mujeres, hombres por allá, mujeres por acá, en detrimento de la familia. Hay una dura crítica, ¿no? Contra el hecho de ser mujer, de ser madre, incluso chicas que las enseñan a detestar su menstruación. O sea, así de retorcido es todo esto. Incluso fuertes movimientos eh, hostiles del lado de la mujer contra el varón, y ya también eh, fuertes movimientos del hombre contra la mujer, en el sentido de nosotros no necesitamos hombres y nosotros no necesitamos mujeres. Bueno, eso es bastante estúpido, ¿no? Eso es una tontería. Claro que los hombres necesitamos mujeres y las mujeres necesitan hombres. De ahí surge el verdadero amor, el verdadero entendimiento. Ellos no están, ellos, las élites, los gobiernos, no están interesados tanto en fomentar una relación, una convivencia sana entre hombres y mujeres, como en destrozarla, como en seguir sembrando odio, seguir sembrando resentimientos, por ejemplo. Bueno, entonces la sinodalidad es ahorita, bueno, pues llegar, que una mujer sea sacerdota, ¿no? Obispa, que dé la Eucaristía y todo, en este contexto de empoderamiento femenino. Hoy que todo mundo le mete mano a la Eucaristía, ¿no? O sea, los sacerdotes, pero algunos, no todos, pero, pero no pocos, prefieren quedarse sentadotes como los de la basílica, ¿no? O sea, aplastadotes en su trono, antes que levantarse a cumplir con su labor, que es dar la Eucaristía y bendecirla ya en el momento que la van a dar. Se lo dejan a quien sea, a quien esté ahí, ¿no? O sea, casi casi a la señora del quehacer y todo eso, ¿no? Y todo mundo se cree digno de meter, o sea, es ahí en donde yo pienso que desde el Papa hasta abajo, en realidad no se conoce a Dios. Todo el mundo le mete mano, o todo el mundo quiere meterle mano a la Eucaristía, al cuerpo y la sangre de Cristo, aunque no sean manos consagradas de un sacerdote. Y el sacerdote delega esa responsabilidad en laicos, o sea, en quien se le ocurre, ¿no? En algunos lugares se los dan en la mano la gente, yo he visto, ¿no? O sea, prácticamente se los comen así, hasta los mastican como si fueran papas. Solo basta que le pongan limón y sal. O sea, hay gente que piensa que, o sea, no se parece que ser como que se la comen como si fuera una botana, ¿no? Unas papitas. No faltará el que diga, o poco falta para que la gente diga, bueno, me la como al rato, ¿no? Y que la guarde en su mochila o en la bolsa de la chamarra. Cosas horrorosas. ¿Qué tiene que pasar para que tú, sacerdote, o para que tú, católico, metas mano o dejes que metan mano otros a la Eucaristía? Que no conoces a Dios, que no sabes el verdadero conocimiento, que no sabes, perdón, el verdadero significado de lo que es la Eucaristía, la hostia, pues, el cuerpo y la sangre de Cristo. No tienes idea. El Papa Francisco, yo pienso que además de todas estas ideas tan progres que tiene, que insisto, si quieren modernizar a la iglesia, bueno, pues que le cambien, que le pongan un nuevo equipo de sonido, que pues abre tu cuenta de redes sociales, que ya las tienen, no sé, en qué, pues cómprate un iPad, ¿no? En fin, ¿no? Hay muchas formas de modernizarse, pero la palabra de Dios no puede modernizarse. O sea, decir, vean los mandamientos, ¿qué los van a modernizar? O los pecados capitales, o los pecados. No, pues esto ya no va a ser pecado, ¿no? O sea, el adulterio ya no va a ser pecado, ¿no? La fornicación, tú te puedes meter al metro subirte al metro a tener sexo escabroso con desconocidos, y eso ya no va a ser pecado. Bueno, pues está bien, bueno, reescriban, o sea, insisto, no hagan su Biblia 2030 bajo la editorial Nuevo Orden Mundial, ¿no? Con el auspicio de George Soros, de los Sackler y de la ONU, de los masones de la ONU, etcétera, ¿no?
Entonces, cuando alguien llega a esas, es que no conoces, en el fondo, no conoces a Dios. Hay buenos sacerdotes. O sea, es decir, ¿qué pasa con el sacerdocio hoy? A partir justamente del Concilio Vaticano II, promovido por masones comunistas infiltrados en la iglesia, los requerimientos y la preparación, entre tantísimas modificaciones que hubo, la preparación del sacerdote es hoy menos exigente. Como en cualquier lado, hay sacerdotes buenos, regulares y malos, ¿no? O sea, hay unos que se ve que... El gran problema no es precisamente eso. El gran problema es, por ejemplo, si ustedes analizan una misa, ¿no? O sea, lo peligroso es cuando el sacerdote toma el micrófono para decir a veces lo que se le ocurre. Ahí te das cuenta que en muchas cuestiones filosóficas, ontológicas, políticas, económicas, el sacerdote tiene poca idea, pero habla de eso como si supiera. Y a veces también en su preparación, o sea, por ejemplo, el Papa Francisco, entre tantas cuestiones, o sea, siempre fue atacado en muchas ocasiones por algunos obispos que le cuestionaban tal cosa, es decir, oye, eso está mal, ¿no? O sea, el Papa Francisco ha permitido, ha auspiciado, ha presenciado, fomentado, por ejemplo, rituales satánicos a la Pachamama, que es algo así como las horrendas Tonatzin en México. Recién autorizó, ya prácticamente, o sea, aunque son los últimos tiempos de su pontificado, sigue dándole y dándole, no se cansa. Desde la clínica sigue haciendo nombramientos controvertidos. Miren, si la Jesucristo solo tuvo discípulos, hombres, aunque patalen, ¿por qué? Bueno, pues reclámenle a él, ¿no? Pero ¿saben una cosa? No puede haber este ascenso en cuestión de posiciones jerárquicas, no porque sean mejores los hombres de ninguna manera, sino porque la mujer ya cumple con una labor fundamental en la Iglesia Católica y en cualquier iglesia, yo supongo. O sea, sin las mujeres, esa iglesia se cae. Sin las mujeres, esa iglesia ya se hubiera caído hace mucho tiempo. El problema es que su papel no es de ese protagonismo que ahora se le quiere dar. Pero las mujeres requieren ese papel de humildad, aunque suene absurdo a estos tiempos. Miren, el papel de la Virgen María, podemos decir, y no creo equivocarme, no tiene mayor importancia que Jesucristo, pero su papel tiene igual de relevancia. Es el camino hacia Jesucristo. ¿Y qué le da ese tremendo poder? Su humildad, su amor, su devoción y a veces, no a veces, y su abnegación. Entonces, porque yo no estoy hablando de ser abnegado ante la injusticia no, no, no. O sea, es decir, lo dice también en algunos pasajes del Evangelio. ¿Ustedes quieren ser mis mejores discípulos? Bueno, el mejor tiene que ser el más pequeño, el más humilde. Y la mujer no puede renunciar a su humildad, porque entonces irá por el camino equivocado. Tanto monjas como laicas, como tantísimas mujeres que hay alrededor, en el momento en el que se crean, caigan en esta trampa del protagonismo y del que sí, yo puedo ser lo que yo, su papel dentro de la iglesia va a, pues a trastabillar, ¿no? Entonces, aún en los últimos días de su vida, el Papa Francisco no deja de darle patadas al pesebre. Ya decía, su ecumenismo, o sea, a él le da igual, ¿no? Ser de una de la otra. Ya decía, ¿no? Que estaba dispuesto a celebrar las Pascuas en el mismo día que las otras iglesias, en las mismas fechas. Su sinodalidad, es decir, que yo puedo estar, dice y dice lo que yo quiera, pero en el contexto actual, ¿no? De la inclusión, de la diversidad, de la modernización, etc. Eh, Recién sacó su autobiografía antes de llegar al hospital. Y fíjense que, según los críticos de esa biografía, no habla de la iglesia. Y si ustedes se fijan, ahorita en su estancia, ya larga estancia
Ya para estas alturas, por ahí de un mes, un poco más, en ningún momento ha dicho, Señor, voy de regreso a mi lugar en el Vaticano donde tú me has puesto y que sea tu voluntad si me vas a llamar a cuentas. O sea, más o menos así. O sea, es decir, yo ya creo que cualquiera estaría ya un poco harto de estar en el hospital. Es una persona ya grande de 88 años. Él sabe que no va a salir rejuvenecido del hospital. O sea, no va a salir el lunes, ¿no? El miércoles va a salir de 18 años, ¿no? O sea, no va a correr la maratón de Roma, no, eso no va a pasar. Entonces creo que lo más cristiano sería, al menos yo pienso, decirle a los doctores, ¿saben qué? Háganme lo que ustedes quieran, pero en mis habitaciones. Yo voy allá a orar, voy a estar allá y voy a estar listo para cuando el Señor me llame, pero nunca ha hecho eso. Siempre dice oren por mí y habla de Dios de una forma indirecta con sus fieles. Pero en ningún momento, o sea, ningún comunicado de prensa, que además son muy escuetos, muy tramposos, dice Damián Galerón, ¿no? Sí, pues hay muchas cosas ahí que no se alcanzan a entender respecto a la enfermedad del Papa. Eh, lo que sería verdaderamente, no irónico, pero sí escabroso, es que la iglesia celebrara esta cuaresma, que ya vamos, si no me falla, por lo menos a la mitad, que la celebrara sin papa. Eso sería rudísimo. O sea, dice el mismo Galerón que él piensa que este papa ya no, o sea, Francisco Jorge Bergoglio, ya no es un papa, ya no cuenta como papa, sino un antipapa. Vendrá, ¿no? O sea, siempre se le acusa de sede vacantista, ¿no? La sede es el asiento, la vacante vacío, ¿no? Cismáticos, ¿no? Porque se le critica, bueno, pues ¿quién le manda a andar de hereje, ¿no? Miren, creo que para comprender esto hay que remontarnos a la historia. Y dos cosas son muy importantes. Primera, las apariciones de la Virgen María. Apariciones a regañadientes, medio reconocidas por la Iglesia Católica. Una Iglesia Católica que en todos lados, no digo infiltrada, infestada, comunistas, agentes secretos, masones, cantidad de cosas, mafiosos, ¿no? Como el Opus Dei, por ejemplo. En esas apariciones, nos vamos al siglo XIX, La Salette en Francia, siglo XX ya, mm, Garabandal en España, Medjugorje en esa zona de la ex Yugoslavia, Fátima en Portugal. En todas, por cierto, Garabandal realizada en forma paralela al muy controvertido Concilio Vaticano II, que lo convoca Juan XXIII, entre comunista y masón, o ambas cosas, y los remata Pablo VI. Pablo VI, de quien he venido hablando, pero de Pablo VI necesitas tú hacer muchos videos. O sea, Pablo VI no es un anticristo. Pablo VI es varios anticristos en uno. Montini, de apellido Montini. Tiene como 5 nombres que terminan y su apellido es Montini. Pero el caso de Pablo VI, Giovanni Battista, pero se llama, tiene casi todos los nombres del calendario, de apellido Montini. Montini es una cosa horrorosa. Bueno, pero vamos a terminar la idea de las apariciones de la Virgen María. En todas se aparece, en ninguna se apareció la Virgen María para felicitarnos, oigan, hijos, qué bien las... No, para hacernos patente su sufrimiento, el sufrimiento de su Hijo Jesucristo, porque andamos muy mal, ¿no? No oramos, no hacemos penitencias, nos portamos mal, no vamos a misa, cosas curiosas, ¿no? O sea, yo he oído de muchos sacerdotes, no hagan penitencia, no hagan esto, no hagan el otro, o sea, yo he oído al micrófono muchísimas atrocidades de los sacerdotes, insisto, unos buenos, unos regulares, unos malos, pero en general con una formación
mucho que deja que desear, pues. Dice, dice la Virgen María, Fátima, Garabandal, Roma perderá la fe. Roma, el Vaticano, y reinará el anticristo. Esa es la advertencia básica de la Virgen María. El Padre Pío, a quien ustedes pueden investigar y no quedarán menos que enamorados de su vida, de su servicio a Dios, pidió a un hombre llamado Luigi Villa, religioso, le pidió luchar contra los embates de la masonería a la Iglesia Católica, contra la Iglesia Católica. Se tardó tanto Luigi Villa, en conseguir los permisos de las autoridades, es decir, de su obispo, y luego el arzobispo, y luego el cardenal, y luego el papa, que cuando volvió a encontrarse con el Padre Pío, dice, el mal ya está ya humea en las chimeneas del Vaticano. Dice, y ya está en las pantuflas del Papa, ¿no? En las pantuflas papales, en las muy pontificias pantuflas. Y se refería a Pablo VI. Entonces, las advertencias de la Virgen María son muy claras. Roma perderá la fe y el anticristo reinará ahí en el Vaticano. Pero eso no es de ahorita. ¿Cómo ha venido esta historia? Más o menos haciéndoles un resumen. Bueno, desde el siglo pasado hay una encomienda, hay una instrucción, 1859, una estrategia, digamos, un plan de la masonería de introducirse en el Vaticano. Lo logran ese mismo siglo, para el siglo XX, pero ya su presencia es tal que ellos de este plano, en la segunda parte del siglo XX, o sea, después de la después de la Segunda Guerra Mundial, su control sobre el Vaticano y sobre el Papa es total. Estoy hablando de la logia masónica. Dice un estudioso, él trabaja una línea de investigación muy similar a Damián Galerón en España. Me parece que se llama Patricio Lorenz, una cosa así. Si no mal entiendo, él es chileno. Él piensa que el último papa bien íntegro fue Pío XII. A Pío XII le tocó la gran misión de dirigir la iglesia entre 1939 y después de la Segunda Guerra Mundial, 1959. Son muchas cifras, muchos datos, muchos nombres de toda esta drama, toda esta cosa muy tétrica que ha ocurrido en el Vaticano, en la Iglesia Católica desde entonces, ¿no? Que estoy tratando de hacerles un resumen entendible. Entonces él piensa que Pío XII, en esa parte de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que le tocó lidiar con Hitler y en casa con Mussolini. Hay muchas críticas, ¿no? Hacia el papado. Era una posición muy difícil. O sea, es decir, cada que tú hablabas o que el papa decía algo, a lo mejor Hitler podía asesinar a cientos de católicos en el lugar en donde le diera la gana, preferentemente en Polonia, en Alemania, qué sé yo, ¿no? Y en casa tenías a Mussolini, ¿no? Al Duce, ¿qué ibas a hacer? No era una posición sencilla. Pero aquí pasa, Pío XII, bueno, después de Pío XII, Juan XXIII, ¿no? Dice Galerón que él piensa que en algún momento de su vida fue masón, pero de lo que sí tenemos clara es su influencia comunista, ¿no? Incluso muchísimas, o sea, es decir, se habla desde entonces de prácticamente contubernios con sistemas comunistas que van en contra del catolicismo. O sea, es decir, pueden contar desde entonces con miles de asesinatos de cristianos en esos países. Juan XXIII, Pablo VI, no un anticristo, varios anticristos en un solo sujeto, llenó el Vaticano
de mafiosos, de comunistas, de homosexuales. Es decir, ¿cuál es el problema ahí? Pues el problema ahí es que debes de entrar con un voto de castidad. O sea, es decir, entrar a hacer orgías al Vaticano, a la Casa Vaticana, creo que no es la mejor forma de ser papa. Es más, ahí les va esta. A unos cuantos días de que Montini, o sea, Pablo VI, tomó posesión, como inició su pontificado, el tal día de junio de 1963, 29 de junio de 1960, se realiza, cumpliendo la profecía satánica, se realiza una misa negra, una misa satánica de entronización de Lucifer en el Vaticano, en los primeros días de Pablo VI. La profecía satánica era que cuando un papa de nombre Pablo asumiera como papa, sí iba a realizar esa entronización de Lucifer en los terrenos, en la demarcación vaticana. Y fue una misa negra, según yo he investigado, o sea, una misa en todas las de la ley, sacrificios, ya no sabemos si de seres humanos, pero sacrificios de animales, orgías, cánticos, o sea, no fue algo realmente así como, ciertamente no fue en la plaza de San Pedro, ¿no? O sea, pero fue algo, no se ocultaron, pues. O sea, eso fue, no había quien los denunciara, actuaron con cinismo. O sea, desde principios del siglo XX se pasearon orondos en la plaza de San Pedro marchándolos. Estoy hablando de los masónicos. Los masónicos son satánicos, o sea, no son caballeros que se reúnen a beber highballs, ¿no? Tal vez sí les gustan los highballs, pero ese no es el punto. Pablo VI, su predecesor, o sea, Pío XII, lo había mandado cuando lo descubrió. O sea, porque hizo de todo el tipo, ¿no? Jugó como de agente para Estados Unidos, para la Unión Soviética. O sea, él entró a destruir todo lo que se le pusieron encima. Siempre con ese lenguaje, como dice Galerón, muy piadoso, muy eclesiástico, ¿no? Lo descubrió en sus triquiñuelas y lo mandó, según dice este profesor Lorenz, bueno, lo mandó de obispo, de arzobispo a Milán, pues, en lugar de mandarlo a la Patagonia o aquí a Pátzcuaro, Michoacán, lo mandó a Milán, una arquidiócesis muy poderosa, igual donde el comunismo tenía una gran influencia. Y fíjense esto yo lo he descubierto, eso lo descubrí yo. Después de que le puso equivocadamente, pero Pío XII le puso una patada en el trasero, el día de su muerte, en sus funerales, regresó. Ya estaba ahí plantadote y lo ven en los videos, orando así por Pío XII. Bueno, fue tanta las cosas que ocurrieron, que incluso en los funerales del Pío XII, este papa que le tocó lidiar con Hitler, pues, una cosa muy difícil, muy complicada, ¿no? ¿Quién no hubiera podido ser un buen papa si te movías para acá malo, si te movías para el otro lado malo, ¿no? Es muy difícil, muy complicado. Llamaron el funeral del Papa Pío XII, llamaron a un nuevo, imagínense nada más, a un nuevo embalsamador. Bueno, ese nuevo embalsamador lo hizo explotar. Su cadáver explotó. Una peste tremenda. O sea, imagínense nada más. Eso fue accidente cuando el ser humano tiene siglos, que si no milenios de experiencia en el arte de la embalsamación. Para que vean que con el Vaticano no se juega. Desde entonces, después de Pablo VI, Juan XXIII, vino Juan Pablo I. A Juan Pablo I lo asesinaron en el día 33. 33. Otra vez con ese simbolismo.
de su pontificado. Juan Pablo I, un buen hombre, un buen tipo, tratando de hacer una limpieza cuando encontró todo el cochinero. ¿Qué es ese cochinero en el Vaticano? De todo. Satanismo, masonería, negocios chuecos en la banca, en el petróleo, en donde ustedes le quieran poner. Incluso hasta en cuestiones de guerrillas, apoyando el movimiento Solidaridad en Polonia, una cosa horrenda. Como, fíjense que cuando ustedes ven el Vaticano, o sea, la Iglesia Católica no, de santa no tiene nada, entonces toda clase de negocios chuecos, inmuebles, un inmueble de millones de libras, ¿no? Asesinatos. A la muerte de Pablo VI, días después de su muerte, un famoso eh, periodista, Mino Pecorelli, anuncia una lista de grandes figuras, sacerdotes, obispos, cardenales, anuncia la famosa lista Pecorelli, 120 y tantos personajes del Vaticano pertenecientes a la masonería. Una masonería es un momento muy fuerte. Eh, Asesinatos, desapariciones, incluso gente, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? La muerte del recién nombrado jefe de la Guardia Suiza. Con la, digamos, con este gran poder de la masonería en el Vaticano, también hay también desde hace décadas, hay una contraparte igual de corrupta, que es el Opus Dei, que crece básicamente bajo el amparo de Juan Pablo II por todo el mundo. Una iglesia dentro de la iglesia, que acumula gran poder, grandes riquezas, incluso ellos, hasta antes de Francisco que les pone un alto, que ellos podían designar a sus obispos. ¿No? Incluso, o sea, una secta muy, muy similar, gigante, a estos los de Marcial Maciel, perdón, ¿no? Son los del mundo, no sé, una cosa así, no recuerdo. El caso es que el Vaticano, la Iglesia Católica, las altas esferas, digamos que es una oportunidad para transar. No todo es, o sea, decir, por un lado, es el ataque del demonio contra Dios, contra su institución, a, a título personal y a través de otras personas. Pero también es el escenario de la codicia, de la corrupción del ser humano. Fíjense una cosa, vamos a suponer, es como ustedes llegan a una empresa, ¿no? Y dicen, oye, qué padre, voy a trabajar en tal lugar, ¿no? O sea, tal marca. Y ya que llegan, dicen, chavos, esto no es lo que yo me imaginaba, ¿no? O sea, aquí hay puros grupitos y unos siguen a tal jefe y otros siguen al otro y todo el mundo está en sus egos hasta que quiebra la empresa, ¿verdad? Hoy hay, por ejemplo, Nissan, ¿no? O sea, por decirles tantas empresas importantes que por egos, por corrupción, por derroche, por despilfarro, han renunciado, han quebrado o se han ido por la borda en las últimas décadas en el mundo. Más o menos así el Vaticano. O sea, el Vaticano, un lugar en donde la gente llega no por cuestiones, o sea, llega a destruirla por motivos espirituales, es decir, son claramente del bando satánico, y otras porque llegan por codicia. Ay, se me olvidaba, pero no quiero que se me pase. 2 casos de desapariciones dentro de los muros vaticanos de 2 chicas, 2 jovencitas, 15, 16 años, Emanuela Orlandi y Mirela Gregory, 2 chiquillas desaparecidas. Ya sabrán, cosas de mafias en donde, por supuesto, tenía que ver la alta cúpula vaticana. Casos que quedaron en el olvido, ambos bajo el pontificado de Juan Pablo II, quien nunca movió un dedo
por poder recuperar a estas niñas que quedaron ahí en el olvido, enterradas, por supuesto, también con, digamos, la complicidad de los medios de comunicación pagados por la masonería, por el Vaticano y por toda esa mafia. Y algo que he dicho en muchas ocasiones en este contexto de putrefacción, de una cruenta lucha entre esas logias masónicas y la logia del Opus Dei, de no infiltración sino de infestación, lo que van a ver es fuera, lo que hemos visto, la historia de cada día que era y probablemente sigue siendo de violaciones, de pederastía y de falta de justicia, ¿no? Para las víctimas. ¿Por qué? Pues porque esas personas que cometían, que perpetraban todos esos vergonzosos delitos, pues eran parte de su mismo clan y por eso no los perseguían, simplemente los han cambiado de parroquia en parroquia para que sigan violando, para que sigan echando por tierra los preceptos verdaderos de la Iglesia Católica. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Renunciar? No. La religión católica, la Iglesia Católica, es nuestra Jerusalén. O sea, es decir, es como cuando es conquistada tu ciudad. ¿Qué vas y fundas otra? O sea, no vas a ir a fundar otra en la cochera de tu casa, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. Fundar otra religión como Mahoma, como Lutero, ¿no? Como Enrique, ¿quién es Enrique V, ¿no? El que se quería casar. O sea, no puedes caer en esa tentación. ¿Por qué? Porque es la única, insisto, porque es ahí donde está la Eucaristía, es ahí donde está la Virgen María, es ahí donde está Jesucristo en verdad, en su cruz, es ahí en donde está el arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados, es ahí, es la única donde está eso que en verdad necesitamos para llegar a Dios, porque como decía en el podcast anterior, el sentido de la vida no es buscar la felicidad, que se vale tratar de serlo, no es ser exitoso, no es que se vale tratar de hacer, de serlo y de hacerlo. El objetivo de la vida, el sentido verdadero de la vida es ir hacia Dios, lo dice el maestro. O sea, ustedes pueden expulsar demonios y todo, pero si no inscriben, si no escriben su nombre en el cielo, entonces no tiene caso. El objetivo de la vida es regresar hacia Dios, ir hacia Dios, escribir tu nombre en el cielo, para lo cual necesitas hacer muchas cosas, evidentemente. Él te dio 5 monedas y le tienes que regresar 10. No estoy hablando de conformismos, ni de flojera, ni de pereza, no. Yo he descubierto que muchísimos católicos no rezan el rosario, muchísimos católicos apenas van a misa, no van o sea, cuando bautizan a su ahijado, ¿no? Cuando se casa la prima Yoyis, ¿no? Una cosa así. ¿Qué pasa en el papado? Bueno, pues un papado igualmente, ¿no? Un papado empapado de corrupción, viene después de Juan Pablo I, viene Juan Pablo II, que realmente no hace nada por cambiar nada absolutamente, así como una especie de títere, aunque hace otras cosas que por obra de Dios, por gracia y voluntad de Dios, muy buenas, ¿no? Eso ciertamente. Muchísimas cosas muy cuestionables, ¿no? Su cercanía con esa secta peligrosa del Opus Dei, en donde, por cierto, la gran mayoría del Opus Dei ni siquiera son religiosos, déjenme decirles. Incluso nombra, o sea, sigue sosteniendo a esos nombres horripilantes que vienen desde desde Pablo VI, eh, desde Juan XXIII, ¿no? Jean Villot, Agustino Casaroli, este tipo que se apellida Bayo, Sebastiano Bayo, grandes que realmente nunca pasó nada con ellos. O sea, se murieron ahí en el Vaticano. O sea, nunca dejaron de delinquir, de corromper la iglesia, de destruirla. Ellos, Jean Villot y Agustino Casaroli, secretarios de Estado en esos tiempos en el Vaticano, hasta Juan Pablo II, participantes en esa misa negra en la Capilla Paulina. Esa Capilla Paulina, por cierto, que la última vez que yo lo busqué en los, ¿cómo se llaman los tours estos? Los paseillos turísticos en el Vaticano, seguía cerrada. O sea, esa capilla la cerraron durante mucho tiempo, me parece,
según dicen en un canal de YouTube que se llama Foros de la Virgen María, fue hasta Benedicto XVI que se hizo pues, una limpia, ¿no? Una misa de reparación, un ritual de reparación, pero en realidad prácticamente se la quedó Satanás, o sea, ustedes busquen y todo, insisto, yo la última vez que busqué, esa capilla seguía cerrada, así como diciendo, no, pues esta es del maloso y no me la toquen. Hay sitios que se siguen llamando Pablo VI y nadie se atreve a decir no de Pablo VI. Lo dice este Luigi Villa funda una revista de la cual ya he hablado que se llama Chiesa Viva, Iglesia Viva. Y ahí menciona todo, prácticamente muchas de las cosas que les estoy contando lo tomé de Chiesa Viva. Él dice que ya eh, tarda un tanto la canonización del demonio Pablo VI, Montini. Dice, pero que en alguna ocasión recibió una llamada en su oficina y esa llamada anónima le decía, dice, pronto tendremos en los altares, o sea, canonizarán a Pablo VI. O sea, lo canonizaron ellos, ¿no? O sea, esta pésima costumbre de la Iglesia Católica, creo que en los últimos 50 años, ¿no? De canonizar hasta el perro, ¿no? Hasta el palo de la escoba, sin ninguna, eh, sin ninguna exigencia, sin ninguna rigurosidad. De ahí, bueno, Juan Pablo II, Benedicto XVI, que ahí se da la profecía de los dos papas. No me acuerdo si esa profecía ya sea en una de esas apariciones de la Virgen María que les cuento. Dos papas, ¿no? Porque uno es papa emérito y el otro es papa en funciones, que aunque algunos mencionan que es realmente un antipapa, ¿qué pasará? ¿Qué vendrá? Y después, bueno, ya de Benedicto XVI, que renuncia por tantísimos escándalos financieros de esto que les estoy cantando. Y termina con con estos días en el hospital. Decía de Francisco de Jorge Bergoglio, decía Damián Galerón, ahí está el video, dice, a mí hay muchas cosas de aquí que no me quedan claras. Dice, yo no dudo que esto de la enfermedad de Francisco, que ciertamente está enfermo, que ciertamente es un anciano, que ciertamente está en la última parte de su vida, yo no dudo que lo que quieran hacer es fingir una recuperación milagrosa de él, sacarlo de ahí y miren, ¿no? Es muy posible en este 22 de marzo, en este momento que grabo esto, parece ser que se ha dado la noticia que va a salir del hospital. Mm, pero no canten victoria, recuerden que Dios nuestro Señor siempre tiene la última palabra. ¿Sale a qué? ¿Y para qué? ¿Y por cuánto tiempo? ¿No? Entonces, bueno, esa es la situación a grosso modo en el Vaticano desde hace mucho tiempo, que nos hace pensar que la iglesia no sigue en manos de esos truanes, muy seguramente, ¿no? O sea, el Vaticano es un negocio de muchísimos millones de euros. No hay ninguna señal de que se hayan ido. Hoy ya no es necesario ser masón. O sea, los masones todavía engañan a algunos chamacos bobos, ¿no? Faltos de guía. Pero en general, bueno, pues ya han encontrado muchísimas otras formas, ¿no? Toda esta cuestión de diversidad, ¿no? De modernidad. O sea, ya no es necesario que te hagas masón. Vean los sacrílegos discursos, ¿no? De este tipo bastante retorcido, de apellido Pasolini, que es predicador de la Casa Pontificia, que es unas cosas horrorosas, ¿no? Es otro tipo que no conoce a Dios. ¿Cuándo te das cuenta que alguien no conoce a Dios? Mm, Una de las tantas atrocidades que ha hecho el Papa Francisco Jorge Bergoglio es realmente limitar, casi prohibir la misa en latín, la misa en tridentina, que es una misa muy, muy hermosa. Él ha hablado unas cosas horrorosas, ¿no? Dice que quien disfruta de esas misas en latín realmente está enfermo, ¿no? O sea, tiene algún trastorno mental, porque ahora pues, una de las grandes habilidades del Papa Francisco es que también es psicólogo. ¿Qué significa eso? Que a sus 80 años
Francisco no sabe, el Señor nunca le ha permitido descubrir la belleza, la hermosura, la sacralidad, la divinidad de la misa en latín. Nuestro Papa durante los últimos 12 años, 12 ya no me acuerdo, nuestro sumo pontífice no conoce la misa, las bellezas de la misa en latín, de la adoración a Jesucristo, a la Virgen María, entre tantas cosas que no conoce. Hay muchos sacerdotes, insisto, que se ve que no conocen a Dios a fondo. Tienen una idea, ciertamente, pero nada más. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que recuperar nuestra iglesia. Tenemos que recuperar nuestro Jerusalén. ¿Y cómo se hace? Yendo a misa, orando, siendo un verdadero buen católico. No un católico de Facebook, no un católico de YouTube, un católico de misa, de iglesia. Porque hay una cosa que es, digamos, la divinidad y el gran poder y la gran misericordia del Señor, de Dios nuestro Señor. Y es que el Vaticano se puede caer, pero la iglesia chiquita ahí sigue funcionando, con sus pros y contras, con sus defectos y virtudes, pero sigue funcionando. De gente que llega, ¿a qué llega? Por consuelo, por súplica, por guía, porque algo le duele, porque tiene hambre de Dios, porque algo necesita pedirle, tiene una complicación, una mortificación. Y esa persona le vale completamente mm, gorro la sinodalidad y el ecumenismo y todas esas estupideces herejes de Francisco, ¿no? Eso es, o sea, no es decir, bueno, pues vamos a fundar todos una iglesia en nuestra cochera y le decimos y le ponemos algún nombre por ahí ribombante. Bueno, ya, como ven, es un tema bastante complejo, simplemente quise poner algunas piezas generales para tratar de explicar el qué y el por qué de estos años aciagos del pontificado controvertido y más que hereje de el Papa Francisco. Cuídense mucho, gracias por ver y compartir. Nos vemos la próxima en este seminario de psicofilosofía callejera. Que Dios los bendiga.